Mientras recorremos maravillados la nave central, notamos que a lo largo del pasillo central se encuentran una serie de tapices que narran la vida y milagros del santo. Los invito a recorrer juntos los pasajes más significativos de la vida de este santo, para aprender de su vida virtuosa y comprender por qué es que este pastor de la Iglesia fue tan querido y respetado en su tiempo. Desde joven se distinguió por un gran sentido de la caridad cristiana hacia los más necesitados. En una ocasión, su tío, el conde Julio César Borromeo, le regaló una cuantiosa cantidad de dinero. El joven Carlos pidió permiso a su padre para repartir la cuantiosa fortuna entre los pobres. Su tío, por parte de su madre, el cardenal Giovanni Angelo de Medici, fue elegido sumo pontífice, asumiendo el nombre de Pío IV. Al poco tiempo, este nombró a su joven sobrino secretario de Estado y lo convirtió en su brazo derecho. El 23 de septiembre de 1565, Carlos Borromeo entró a la ciudad de Milán como arzobispo, acompañado por la nobleza y todo el pueblo en general. En esos años se llevó a cabo uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento. Sobre el cardenal Borromeo cayó la difícil tarea de dirigir la ejecución de las deliberaciones del concilio, la publicación del catecismo para los párrocos, la revisión de la versión latina de la Biblia, llamada Vulgata, del misal y del breviario. Una de las maneras como San Carlos Borromeo contribuyó a la reforma de la Iglesia fue renovando la vida sacerdotal. Esta es la cripta donde se reúnen los canónigos regulares, los sacerdotes de la diócesis, a rezar el breviario. Es una iglesia muy hermosa, es una cripta muy hermosa con mucho detalle. Aquí está el coro donde se van rezando los salmos y se van cantando las oraciones y se reúnen todos los sacerdotes en comunidad a rezar. Y esto fue contribuyendo a que los sacerdotes se renovaran en su vida interior, en su vida espiritual, en su vida de oración y sobre todo a que llevaran una vida más regular, más dedicada al servicio de nuestro Señor. Y así, renovando la vida sacerdotal, fue el primer paso, el primer fundamento que San Carlos Borromeo puso a la reforma de la Iglesia. Y en esta cripta probablemente él muchas veces se reunió con sus sacerdotes en oración. Él fue el que inauguró o consagró propiamente esta catedral que tardó más de 200 años en construirse. Ya siendo obispo, repartió entre los pobres la inmensa fortuna heredada de su familia. Su sentido de la caridad fue algo que siempre caracterizó al santo cardenal. Visitó muchos pueblos predicando para contrarrestar la revolución protestante. En muchas ocasiones sus visitas dejaban como resultado la desaparición del protestantismo de toda una región, como fue el caso de algunos pueblos de Suiza. Tanta virtud y disponibilidad a las cosas de Dios no eran dones gratuitos de los que gozaba el santo. Carlos pasaba muchas horas en oración en su pequeño oratorio privado, a un lado de su austera habitación, donde dormía pocas horas en una silla o en el suelo. Sí, vivía en un palacio, pero él nunca se regodeó en el lujo y la opulencia y jamás se aferró a las posesiones materiales. Muy al contrario, siempre su generosidad sobresalió como una de sus principales virtudes. Los cambios y reformas que implementó no eran como los reformadores de nuestros tiempos, que buscan más permisividad y laxitud. Por el contrario, lo que Borromeo buscaba era más exigencia y disciplina en la Iglesia, más evangelio y oración en los hombres de la Iglesia. Esto le acarreó no pocos enemigos.
Uno de ellos, miembro de la Orden de los Humillados, en una ocasión entró a la capilla privada del arzobispo y le disparó un tiro de arcabuz a quemarropa, frente a múltiples testigos. Milagrosamente, la bala solo hirió ligeramente al santo. El suceso fue interpretado como un milagro que aumentó la popularidad del obispo. La devastadora peste negra fue una de las grandes tragedias que le tocó vivir a San Carlos. Impulsado siempre por su gran celo apostólico y sin temor a ser contagiado, el arzobispo visitaba los barrios de Milán impartiendo los últimos ritos y la Sagrada Comunión a los enfermos. Para implorar la ayuda divina, Borromeo organizó 3 procesiones, cargando una reliquia de la Santa Cruz y recorriendo descalzo las calles de Milán. También ordenó levantar sencillos altares en las esquinas de los barrios donde más víctimas sufrían de la peste. Cuando finalmente la epidemia cesó, mandó levantar columnas de mármol en todos los altares rematadas con una cruz en lo alto, mostrando así la victoria de Dios. En los últimos días de su vida, como si fuese una premonición del fin de sus días, Carlos se retiró a hacer ejercicios espirituales en un estricto período de penitencia, oración y ayuno. Carlos Borromeo murió el 3 de noviembre de 1584, después de escuchar su última misa. El pueblo entero se volcó el día del funeral, todos queriendo tocar o besar los restos de su amado obispo. Desde ese momento empezaron las interminables peregrinaciones de fieles que acudían a su tumba para pedir su intercesión. Las curaciones milagrosas acontecidas por intercesión del santo son innumerables, como lo testifica los hermosos óleos que adornan la Catedral de Milán. Como ven ustedes, hermanos, esto para nosotros es un momento muy hermoso. Yo me siento muy emocionado por el privilegio que nos han concedido de estar dentro del sepulcro. No es un lugar a donde llegan los turistas. Y vamos a tener ese privilegio que nos ha concedido la Santísima Virgen de llevarles a ustedes estas imágenes inéditas del cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo. Pero lo que queremos aquí es recordar el objetivo de esta visita, y es recordar las virtudes del santo. Un hombre dedicado totalmente al servicio de su pueblo, a la santificación de su pueblo, a la evangelización de su pueblo. Podemos decir de San Carlos Borromeo que él fue una imagen perfecta del buen pastor. Este es el cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo, con sus vestiduras episcopales, y su cuerpo, como los cuerpos incorruptos se vuelven negros con el contacto de la luz, tiene una pátina de oro encima y parece, y eso es lo impresionante, como si estuviera dormido. Una de las hermosas frases de Carlos Borromeo a la hora de su muerte fue: "Ya voy, Dios mío, ya voy, Dios mío". Él sentía como después de una larga carrera de trabajo, de duro trabajo, de reforma verdadera de la Iglesia, que se hace a través de una vida santa, él sentía que ya había llegado al final de su cometido y quería darle su alma al Señor. Para solicitar información sobre las producciones de Hombre Nuevo, escriba a Hombre Nuevo, P.O. Box 5445, El Monte, California, 91734. O llame desde los Estados Unidos al 1-800-777-4545.
Fuera de los Estados Unidos, al 626-444-4442.